Ok, pues buenas tardes, buenas tardes, buenos días, dependiendo de donde estén. Bienvenidos aquí a la clase práctica. Yo soy José Antonio Martínez y vamos a dar una clase práctica por medio de CEFI. Me estuvieron diciendo que, bueno, estuve viendo más o menos que querían hablar al respecto del tema de los gaps. Entonces, ¿cómo es la forma de operar un gap? Y más que operar un gap, ¿qué es un gap y cómo funciona, ¿no? Al final. Entonces, primero, yo creo que sería bueno que viéramos primero cuál es la profundidad detrás de un gap, qué lo ocasiona, y ya de ahí podemos ir profundizando un poco en qué esperar, dependiendo en dónde se genere, porque tiene mucho que ver eso. No nada más por ver una separación de precio en el mercado, quiere decir que ya se va a rellenar inmediatamente, o no por ver que es en temporalidad de un minuto o de diario un gap, quiere decir que se va a rellenar y que ya es así como, luego ya veo un gap y yo voy a entrar en contra y ya se tiene que rellenar y casi ya gané dinero. Es, sí sucede, pero hay que saber en cuáles. Hay que saber en cuáles y también hasta ver en qué mercados. Entonces, pues vamos a empezar. No sé si tengan alguna duda al respecto sobre el tema de GAP, pero si no, nada más voy a mover aquí el chat, por si me escriben. Bien, lo bueno es que somos pocos, entonces ahí digo, no tengo tema en que quieran abrir el micrófono y podamos platicarlos. Pero, o sea, vamos a empezar por lo básico. O sea, ¿qué es un gap? Un gap un gap ocurre en cualquier mercado. Generalmente ocurre más en los mercados que no tienen tanta liquidez, ¿ok? ¿Por qué? Porque al haber mucha liquidez es más difícil que pueda haber un salto brusco en el precio. Entonces, los gaps normalmente pasan, a lo mejor hay veces que pasa mucho en las acciones. Abre el mercado y abre en un precio completamente diferente a donde había cerrado un día antes o la sesión. Entonces, eh, por ejemplo, en un mercado como el eurodólar o incluso el Nasdaq, sí suceden, pero cuando hay noticias muy fuertes o cuando ocasiona algo, algo en bolsa que hace que reaccione demasiado fuerte el mercado. O sea, pueden ser noticias económicas, cuando presentan resultados, las regulaciones, no sé, gubernamentales, resultados de, no sé, de la FDA, etcétera, ¿no? Entonces, este tipo de cosas hace que el mercado busque contraparte en otro nivel, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si ahorita voy a buscar, me estaban diciendo que en el petróleo teníamos a ver, Y en vamos a el buscar, aquí petróleo, tengo en el petróleo fue tremendo, macho. aquí está justo, vean. En el petróleo 25, macho, para que tenga una idea, fue una cosa locura. Ok, me imagino que se refieren a este gap, ¿no? ¿Estamos? Ok, muy bien. Si se fijan, este tipo de gaps, como que les decía, o sea, el precio cierra en un punto y abre completamente. De hecho, fíjense en el horario. ¿Ya vieron? Esto fue el viernes 25 de octubre. Cierra el 25, ¿no? precio en esta parte alta. Vamos a poner un puntito. Y abre el día domingo a las 4 de la tarde, que es, bueno, domingo aquí en la aquí en México. Domingo a las 4 de la tarde abre el mercado en la bolsa, pero abre con el asiático. Entonces, fíjense bien la separación. Entonces, aquí abrió el precio completo. ¿Ok? Eso es lo que pasa. Pues al final de cuentas los gaps suceden por eso, porque existe una separación muy fuerte entre el precio de cierre y el precio de apertura y le dan contrapartida en un punto diferente. Eso quiere decir que toda esta zona azul, de alguna forma, siempre, o sea, no es que haya quedado invalidada, o sea, al final sigue habiendo aquí todo esto de negociación. O sea, si vamos a ponerle aquí, vamos a decir, acá, hasta acá, o sea, todo el precio. O sea, y más este último pedazo, justo esto. ¿Sale?
Entonces, al final de cuentas, son puras órdenes pendientes que quedan aquí, porque al final tiene que seguir habiendo una paridad entre el precio de compra y los de venta, los compradores y los vendedores. Entonces, al abrir el mercado de esta manera y por este punto, todo esto queda bailando, todo esto queda bailando y queda libre. Entonces, es contrapartida para el mismo mercado decir, ok, ¿qué voy a hacer con todo esto? Pues en algún momento lo van a venir a recoger. Pero ojo, hay que saber cuándo van a venir a recoger esto, porque no siempre sucede. A ver, vamos a ponerlo, aquí estoy en qué, en una hora, lo voy a poner en 4 horas. Fíjense bien. O sea, aquí yo lo estoy viendo y al final es un gap que está sucediendo en la parte baja. Pues, estás generando de alguna forma como una tendencia, teníamos una tendencia bajista, por lo que estoy viendo, ¿eh? Estamos viendo acá, si metemos mucha profundidad de análisis, o sea, estamos en un mercado bajista, y en sube baja, pero al final de cuentas siempre hemos tenido como aquí esto. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Aquí el gap está pasando en una zona en una zona baja, en una zona donde el precio está acumulando, está distribuyendo lo que es pues todo lo que ha venido por acá metiéndose de órdenes grandes de las grandes instituciones, ¿no? Entonces, al abrir el mercado de esta manera, en este punto, ¿qué es lo que está sucediendo? Que está en una parte inferior, una parte baja, ¿ok? A eso voy. Les quiero enseñar o sea, los tipos de gaps que existen y qué es lo que pasa, ¿no? O sea, por ejemplo, hay tipos de gaps. Existen los tipos de gaps, el gap de apertura. Los gaps de apertura suceden cuando abre, por ejemplo, esto es un gap de apertura en una temporalidad menor, pero en el contexto mayor estamos en la parte baja de todo lo que es una tendencia bajista del petróleo. El gap de apertura es cuando empieza la tendencia y el precio a- abre completamente en otro lado, pero eso nos da un indicio de que hay Mani, suficiente fuerza por favor, bajista. me pega um pouco de carne ali para mim, por favor. Sí, Pega um pouco de carne ali para mí, por favor. E pega um garfo e um pouquinho de arroz, só põe do lado. pero es que no te entendí muy bien, se cortó. O sea, a lo que voy es que el precio de apertura hace que el mercado se mueva fuerte hacia otro lado, y eso nos puede dar indicio a una nueva tendencia, ¿ok? O sea, quiere decir que es demasiada la fuerza. Pero ojo, hay que ver qué sucede en velas, en las velas que siguen. Tenemos que ver los volúmenes, tenemos que ver hacia dónde están las mechas, qué es lo que está sucediendo si no estamos en una zona de liquidez fuerte donde pueda venir a reaccionar para que el precio se pueda girar, ¿ok? Entonces, es justo lo que sucedió, veo que puede pasar acá, pero estamos en la parte baja del mercado, ¿ok? Ese es el gap de apertura. Les voy a poner una imagen que tomé por acá, donde se ve claramente eso. Ahorita les voy a poner, espérenme tantito, donde se ven los tipos de gaps. Espérenme tantito. Ahí voy, estoy abriendo la imagen. Ok, listo. Ok, fíjense bien. Estos son los tipos de gaps que podemos encontrar, ¿sale? Están los gaps de separación, apertura, que dan inicio a una tendencia nueva, ¿ok? Pero si ustedes se fijan, tienen que ver el contexto, dónde están parados. Ustedes ven aquí, podemos ver que esta parte, o sea, ya había un cierto agotamiento, ¿ok? Un cierto agotamiento. Aquí él abre, ¡pum!, se brinca este espacio. Este es un gap de separación, de apertura y que da inicio a una nueva tendencia. Normalmente estos gaps para que se rellenen puede tardar bastante tiempo y más hay que ver la temporalidad en la que estamos parados, ¿ok? Si estamos viéndolo en un minuto, pues sí puede que venga y regrese, pero después de un movimiento fuerte, ¿ok? Ahora, este gap de apertura me suena como si fuera igual, este,
como si fuera este que estamos viendo aquí del petróleo, ¿ok? Porque fue la apertura, pero aquí lo tengo en 4 horas, fue muy fuerte, pero al final de cuentas estoy en la parte de rechazos. Empiezo a ver rechazos y todavía teníamos una zona importante de este lado, que era una zona de liquidez bastante fuerte. ¿Por qué digo que es bastante fuerte? Porque al final esta zona, se fijan, hubo un rechazo fuerte y la siguiente fue el lado izquierdo, o sea, rompimientos de estructura. Esos rompimientos de estructura pueden ser, por ejemplo, incluso se llevó esto, o sea, este mismo, los movimientos de este lado. Entonces, esta zona de liquidez es muy importante. A eso me refiero. Abre el gap a donde el precio encuentra esta liquidez. Son órdenes límite que de alguna forma siguen dentro, siguen en el mercado. Hubo demasiada interacción acá para que el precio pudiera subir con fuerza. Otra partida, todas esas órdenes que generaron acá. ¿Ok? Justo, acuérdense que estábamos viendo que estábamos en la parte baja de una tendencia y que esto hace un rompimiento fuerte. O sea, aquí hubo bastante negociación, rompimiento fuerte. Y fíjense con la línea amarilla, son zonas de liquidez, porque hubo giros, 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 y hay algo acá en estas zonas de giro que de alguna forma hizo que el precio bajara y volviera a bajar y que hubiera más intención bajista, bajista. Y aquí, la negociación que hay dentro de esta parte hizo que rompiera todas estas zonas de liquidez. ¿Ok? Ahora, el precio se viene desarrollando otra vez en corto, en corto, en corto, y justo abre el gap y pum, encuentra. ¿Ok? Entonces, ¿por qué el precio se empieza a girar y lo rellena? Porque al final es lo que les estaba diciendo ahorita. Al final, toda esta negociación que había por acá quedó libre. O sea, no hubo nunca como contrapartida. Son órdenes que se quedan pendientes y esto el mercado lo sabe y operadores que tienen herramientas pueden ver que aquí hay mucha contrapartida y muchas órdenes límites dispuestas a ser tomadas. Todo esto, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Abre el mercado. Esta vela nos da el punto de decir, ok, acá ya fue suficiente. O sea, acá al final de cuentas ya fue suficiente, no hay mayor interés en seguir vendiendo. Y desde acá, los mínimos, ahora es que los lows que empieza a ver de este lado, empiezan a ser muy cortos. Fíjense bien la separación que hay. Estoy haciéndole como un análisis rápido de lo que sucedió. O sea, fíjense bien, esta separación de este bajo en 4 horas a este, y luego de este, incluso este ya ni llega. Y estamos dentro de una zona importante que marqué en 4 horas. Ahorita esta franja acá, azul, donde ya ni siquiera llega a tener la misma separación, que siga manejando el mismo porcentaje de negociación bajista. Fuerte y pum, se va para arriba. Entonces, esto es lo que ustedes tienen que ver antes de negociar un gap. Antes de negociar un gap, cualquier gap que ustedes vean, hay que ver en dónde están parados, en qué contexto, en contexto mayor, porque si no, jamás vamos a poder tener certeza. Entonces, mira, aquí hay un gap fuertísimo, y luego abre el mercado y tú ya te estás posicionando en compras, y ¿qué va a pasar? Que normalmente, a veces que se sigue, ¿no? Y jamás va a venir por ti, como por ejemplo es aquí. O sea, vean este gap, abre, gap de apertura, de separación, y pum, se va, se va. Y si tú te has posicionado aquí, porque aparte viste la vela, la primera vela la viste con rechazo en una mecha en la parte inferior, y te quedas ahí, te queda tu posición abierta y te vas en corto, y se va en corto esto, y tú te quedas velando y empiezas a tener pérdidas. Vas a tener que meter una cobertura, incluso cerrar la posición negativo, porque no te esperas, no tuviste la paciencia para poder decir, ok, hay que ver qué es lo que está sucediendo antes, después, ¿no? ¿En qué contexto estoy parado? O sea, porque seguramente aquí podemos ver que existen volúmenes. Aquí podríamos ver que existen ciertos volúmenes de... Espérame, acá. O sea, aquí podríamos ver en esta parte que hay ciertos volúmenes a lo mejor bajistas. Incluso, no sé cómo venga aquí, pero podríamos ver que también empieza a haber posicionamientos bajistas, ¿ok? Y podríamos ver aquí que de repente hay unos volúmenes y luego de repente otro volumen, incluso así, y empieza a haber volúmenes así como ciertos climáticos que hacen que el precio ya diga, ok, se están posicionando en corto. Entonces, es bien importante que veamos esa parte, bien, bien importante, porque si no vamos a quedarnos, pues nos vamos a quedar ahí a la mitad, a medias, ¿sale? Entonces, siempre vamos a tener lo que son los gaps de apertura o separación. Luego vamos a tener este que es escape o de continuación, ¿ok? Sobre una misma tendencia vamos a tener este tipo de gaps también, que son los gaps de continuación, ¿sale? Es importante también tener en cuenta eso. ¿Dónde estamos? Si estamos a la mitad de una tendencia fuerte. Eso también lo pueden ver con ciertos indicadores. Podemos poner algunos indicadores, como por ejemplo aquí tengo marcado, no sé, este indicador que es el estocástico, ¿sale? Si yo veo aquí desde la parte baja hasta la parte alta del estocástico, pues es lo mismo que estoy viendo de la parte baja. Tengo estas velas de rechazo,
que están entrando volúmenes, compradores, las mechas están en la parte baja, estoy en la parte baja de un indicador de fuerza, también como ayuda, pues ¿qué me está diciendo todo? Ya nada más hay que esperar el patrón de entrada para decir si me va a rellenar el gap. ¿Por qué? Porque estoy en la parte baja, estoy en la zona de liquidez, ¿ok? Es más viable que yo pueda meter una operación ahora sí compradora al rompimiento, me protejo por debajo de mi zona de liquidez y que vaya a rellenar el gap. ¿Por qué? Porque va a venir a recoger todas las órdenes pendientes que están del lado izquierdo, las órdenes límite. Acuérdense que el mercado siempre va a andar moviéndose en base a liquidez, ¿sale? Entonces, tiene que buscar contrapartida siempre. Y las grandes instituciones nunca van a meter todo su capital en un solo golpe, lo van a ir soltando poco a poquito. Entonces, tienes que ir detectando en dónde están entrando esas órdenes. Y si van entrando de a poco y están perdiendo cierta fuerza en la dirección que venía el gap, quiere decir que esto muy probable se regrese, ¿ok? Se regrese, recoja todo esto y se siga. Fíjense bien, aquí, justo aquí, vean a dónde llegó. O sea, por momentos rellenó completo este gap. Este gap lo rellenó completo, estuvo buenísimo. Pero fue una operación de, si hubiéramos entrado acá al rompimiento, pues recuperó. Pero ya nos venía diciendo que esto iba a darse la vuelta porque veníamos viendo el posicionamiento previo, ¿sale? Entonces, es importante eso, ¿sale? Y en los gaps de continuación es lo mismo, hay que ver, porque si yo estoy viendo esta continuación como tal, no sé, en una hora, pues probablemente esto puede hacer esto y lo marco el gap como está marcado acá y hay que ver qué sucede, porque podemos hacerle un zoom en esta parte y ver qué sucede en una temporalidad menor, para ser más precisos, si va a haber cierto relleno o bajada. Porque acuérdense que este movimiento grande en una hora, pues tienen sus microfractales o sus movimientos pequeños dentro. O sea, tiene sus tendencias, sus largos, cortos, largos, cortos, largos, cortos, y hay que hacerle un zoom en una temporalidad menor para ver si va a tener la fuerza en que estemos parados aquí al cierre de una temporalidad menor y sería una operación en contratendencia, pero muy probable pueda venir por él, ¿ok? Entonces, es importante ver esa parte, ¿sale? Ahora, entonces esos son los de continuación y luego están los de agotamiento, que es prácticamente, me suena más ese agotamiento a este gap, por la zona en donde estábamos parados. Es un gap que avientan ya para tomar la liquidez, recogerla, regresa, puede regresar, y se puede ir para arriba, ¿ok? Entonces, porque salió en una parte inferior bastante bueno y está en la parte inferior de que viendo. Ahora, también tendrías que esperar a que esto rompiera por acá ciertas zonas, ¿no? Para que tengas que te dé la intención de un rompimiento de estructura. Entonces, siempre es importante, antes de tomar una decisión hay que ver dónde estamos parados, ¿ok? ¿Qué es lo que está pasando con los volúmenes? ¿Qué es lo que está pasando después de ver un gap? ¿Sale? Es importante, muy, muy importante. Ahora, estos gaps de brinco del precio simplemente es una fe demasiada liquidez inyectada, pero también lo pueden ver en este tipo de cosas. Fíjense bien, o sea, vean esto, cuando hay velas grandes, fíjense bien, aquí hay volumen y de repente una vela grande, ¡pum! Una vela grande que brincó, se la fue comiendo, pero ¿qué es lo que ves acá? Fíjense bien esto, de donde termina esta vela roja, a donde termina, a donde abre la siguiente y cierra, todo esto, este espacio, no sé si han escuchado la palabra imbalance, es como, yo lo considero a veces también como, de alguna forma, como un gap. Es tan fuerte el movimiento, tanto el volumen que entró, que el precio se desarrolla muy fuerte. Ok, la diferencia. Este gap cierra el mercado y lo abren acá abajo. Pero esto pudo haber sido igual esto. O sea, vamos a pensar que esta vez, este recuadro que hice, vamos a pensarlo como si fuera una vela. Es lo mismo que esta vela. Entonces es lo mismo del cierre de acá a la apertura de acá. Todo esto es un balance. Aquí hay órdenes pendientes listas a la espera de que sean recogidas, ¿ok? Son órdenes pendientes que también pueden quitar del mercado, pero la mayoría de las veces están ya puestas ahí porque es un precio que les conviene, lo que dos, ya sean buy stop, sell limits, lo que sea. Entonces va a llegar el momento en que el precio va a llegar a tomarlas. ¿Qué es lo que hizo? Recogió todo esto y punto. Fíjense aquí, esta vela que les estoy marcando acá, igual me genera un pequeño imbalance, se desarrolla con bastante fuerza el mercado, sube, 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 cierto rechazo, rechazo, no hay la suficiente fuerza. ¿Por qué? Porque es muy probable, aquí fíjense bien cómo hay otra pequeña zona que les sirve como un tapón,
y justo aquí no la puede romper y sigue. ¿Por qué sigue subiendo? Porque busca otra zona para tomar esa liquidez necesaria para poder bajar y recoger hasta este cierto imbalance, que es lo mismo este mega imbalance o gap que generó el mercado aquí. Izquierdo, y le da la suficiente volatilidad para poder bajar y rellenar de alguna forma este imbalance. Y es justo lo que está haciendo ahorita el precio. Está bajando, está agarrando esta liquidez. ¿Okay? ¿Y qué es lo que va a hacer? Ahora va a venir, y si ahora la tendencia alcista, que ahorita sigue siendo bajista porque no me ha roto la estructura, este alto todavía no rompe ni siquiera acá. Por eso marqué aquí a ojo, luego esta zonita, como de dos colores. ¿Por qué? Porque viene a querer con esta zona de aquí. Quiere decir que esta zona es bastante pesada. Fíjense bien cómo aquí tiene demasiada negociación. Se giró, baja, sube, saca liquidez aquí, logran sacar liquidez, pero luego otra vez baja. El precio vuelve a llegar acá y baja. O sea, esta zona es muy fuerte, muy fuerte. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer para poder romper? Viene y empezar a agarrar de liquidez y empezar a ver ciertos patrones donde el mejor no ha tenido la suficiente, o sea, que tenga la suficiente fuerza para poder venir a agarrar otra vez liquidez y seguir un movimiento, en caso de que vaya a seguir haciendo alcista, ¿sale? Pero así como va bajando, va agarrando órdenes y lo van a seguir bajando, o sea, no hay algo cantado. Por eso tenemos que ver en dónde estamos parados y qué es lo que va a suceder, qué es lo que podría pasar después, ¿ok? Entonces, los gaps de apertura de mercado o gaps de repente suelen pasar, recuerden, en mercados de poca volatilidad, de poca liquidez, donde un negociador fuerte con meter una orden va a hacer que el mercado se brinque de zonas. En mercados más líquidos, como lo es algunos mercados de Forex, como no sé, vamos a pensar otra vez en el eurodólar, SP 500, cosas así, se mueve muy fuerte el mercado, pero es más probable que pasen los gaps cuando hay noticias, o cuando hay algo, no sé, algo fuerte, ¿no? Pero diferente a unas acciones que abre el mercado y lo ves como acá, o sea, muy similar a lo que estamos viendo aquí en el petróleo, ¿sale? Entonces, ya sea que no veamos nada pintado en el gráfico, o velas grandes que dejan, miren, acá hay otro, o velas grandes que dejan zonas inconclusas de negociación. O sea, yo podría decir que todo esto todavía podría venir a buscarlo, o sea, todo esto todavía podría venir a buscarlo el mercado. Y más que muy fuerte que generó rompimientos. Dices bien, o sea, fue la última reacción que hubo acá que generó rompimiento en el mercado de estructura, aunque venimos en estructura bajista. Hubo rompimiento en el mercado de estructura, pero entonces toda esta zona está inconclusa. Por eso yo creo que ahorita podría esperar a que el mercado bajara, buscara liquidez, me espero decir, ok, va a subir y esto lo va a venir a mitigar también. ¿Ok? Fíjense bien, aquí hay noticias. O sea, todavía podemos esperar aquí bastantes cosas. Así es como suelen suceder, ¿ok? Entonces sí es bien importante que veamos dónde estamos parados y qué es lo que está sucediendo. Miren, a ver, les voy a enseñar un ejemplo. Este gap que les voy a poner es de agotamiento. ¿Ya vieron? O sea, aquí es un gap de agotamiento, abre, me deja una separación y vean lo que luego veo acá. La vela abre, sube. O sea, aquí, si yo veo, no sé ni qué temporalidad es esto, pero fíjense bien lo que hace. Abre aquí el mercado, sube y todavía, o sea, de hecho, abrió acá arriba, perdón. Me lo voy a borrar. O sea, de hecho, aquí es donde abrió. ¿Qué hizo? Subió y bajó. ¿Ya se fijaron? Eso es lo que hay adentro de esto. Entonces, prácticamente este es agotamiento. O sea, ¿por qué? Porque me está diciendo hasta por patrón de vela, vean el fuerte impulso que hay. Entonces, aquí donde entraría yo, yo entraría en el movimiento, me marca esta zona, está interactuando, puedes meter aquí tu operación y te proteges justo arriba de la vela de agotamiento. Pero tenemos que ir viendo en estas zonas que existan volúmenes e intención que quieran hacer el corto. Pero nada más esta vela sola tiene demasiada fuerza. Y luego estas velas, consecuencia, que no tienen ni la intención de seguir negociando en la parte alta, pues quiere decir que va a bajar. ¿Sale? O sea, ustedes se fijan en el mercado también, eso es importante. O sea, es importante ver cómo se van pintando los patrones de negociación. Por ejemplo, vean esta vela aquí. Puede ser más grande. Vean estas velas de rechazo. Desde aquí ya me venía diciendo rechazo, rechazo, lo que decía. Vean esta todavía. O sea, aquí que hizo prácticamente esto,
sube, se pinta más. Es como un pullback. Vino todavía como intentar, empujan fuerte, entra en negociación, fue la última toma de liquidez de esta zona y vamos para arriba. O sea, nada más con pura lectura de patrón de velas te puedes dar cuenta si el gap va a ser de alguna forma rellenado. Y si no va a ser rellenado, pues mejor ni le muevas. Pero te tiene que dar la intención, tienes que ir viendo intenciones. O sea, ellos, acuérdense que la institucional, las grandes carteras, van posicionando su dinero conforme van, o sea, van soltando de a pocos. O sea, no pueden meter de repente todas sus compras, miles y millones, o sea, miles de millones de dólares, pues el mercado se va para arriba fuertísimo. ¿Y qué va a pasar con todos los demás operadores? Pues se van en largo también y lo que ellos buscan no es eso, porque al final buscan contrapartidas para estar sacando liquidez. ¿Vale? Entonces, es bien importante que vayan viendo eso y en base a eso podamos ir tomando decisiones. ¿Ok? Entonces, esa es la parte que podemos ver. Eh, Acuérdense, hay que ver el contexto, dónde estoy parado, si es un gap de separación, de inicio de tendencia, si es de continuación o escape, como dice aquí, o es incluso de agotamiento. Agotamiento es la última entrada de fuerte de liquidez, empiezo a ver los posicionamientos después en la parte inferior, o si fuera al revés, este superior, y si estoy en una distribución o acumulación del mercado en un contexto mayor, y poder tomar una decisión. ¿Ok? Pero no quiere decir que yo veo un gap y se va a rellenar inmediatamente, no, hay que ver en dónde está el gap, ¿ok? Y como cualquier otra operación, si es un gap o es un imbalance, como les mostré en estas, o sea, velas fuertes, grandes, con volumen, hay que ver qué es lo que está pasando antes para saber si es Oye, posible Toño, que vaya a una un gap. preguntita. Bien, les voy a enseñar ahorita porque ¿Todo el sí, gap alcista o bajista se vuelve a rellenar solo? ¿De alguna forma? no, 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 es vale. lo que digo. Hay que esperar a que nos dé un contexto. Sí, Es lo, pero digo, no importa el tiempo, pero con los gráficos siempre vuelve a hacerlo o no. Pues en algún momento, hay veces que si tú ves un gap en una temporalidad de a lo mejor de 4H diario, y depende, y si está y si ese gap que estás viendo en diario lo viste en a lo mejor, no sé, en un inicio de tendencia, pues puede estar semanas, o sea, puede estar semanas ahí y a ver hasta cuándo regresa, ¿sí me entiendes? O sea, Ya, ya, sí, sí. es importante. Miren, por ejemplo, acá, ¿qué pasó en el Nasdaq? Fíjense bien. Justo eso. Ahora aquí no estoy viendo un gap. Ahora aquí no estoy viendo un gap. Esta fue la caída y estoy aquí en temporada de una hora. Fíjense bien la caída tan fuerte que ha tenido el Nasdaq desde hace 2 días. ¿Sale? Pum. Fíjense bien. Aquí están las separaciones. Aquí es viernes, jueves. Esto fue el miércoles. Abre el mercado y se va para arriba. Pero justo acá empezó a haber como posicionamientos. De hecho, estas bolitas, les voy a enseñar. En este programa tengo aquí una configuración donde me enseña. Estas bolitas son big trades, ¿ok? O sea, quiere decir que aquí hubo demasiada negociación. Entonces empieza a ver big trades, pum, 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 pum. Pero tú dices, no, hombre, son azules y sigue subiendo. Sí, pero miren la lectura de velas. Empieza a ver empuje de vela en la parte de arriba. Empuje, empuje, empuje. Entonces, eso quiere decir que hay posicionamiento de grandes instituciones en mercado para bajista, ¿ok? Porque aparte del mercado, ya veníamos de un mercado muy alcista. Y obviamente, pues a ellos no les conviene estar compra, compra y luego, ¿qué? ¿Dónde venden? Entonces empiezan a posicionarse. Y justo es lo que empieza a suceder. Y vean lo que pasa el día de ayer. El día de ayer empieza a caer, caer, hay una cierta reacción. Vean cómo reaccionó. Es más, vean lo que esta vela vino a recoger. Justo lo que les decía yo acá. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron este imbalance aquí grandote? Voy a pintar. ¿Ya vieron? ¿Y qué hizo esta vela? Viene y recoge. ¿Pero por qué se tapa aquí? Pues porque aquí también hay una zona. O sea, acuérdense, hay que ir viendo todo. O sea, aquí justo hay una zona. O sea, es como si hubiera venido aquí a llenar este gap, si lo quieren ver de esa manera. Vino, rebotó, pero al final la intención sigue siendo vendedora. Pero imagínense la fuerza que hubo acá para que esto tuviera un rebote tan fuerte. O sea, imagínense toda la toma de liquidez que hubo de aquí y compradores que se posicionaron y todo, que subió. Pero al final de cuentas, toda la venta que viene posicionándose aquí, la sacada de órdenes compradoras es muchísimo mayor. ¿Qué es lo que sucede? O sea, el mercado se empieza a desplomar. ¿Ya vieron? Y lo mismo pasó hoy. Ahorita pasó en la apertura. Fíjense aquí, lo voy a volver a pintar igual. Vean acá la separación que hay. Desde estos bajos, o sea, abrió aquí esta vela, aquí fue la apertura de mercado ayer y cayó.
Vámonos, empezó a caer, 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 con tanta fuerza que nos deja libre todo este espacio. ¿Ok? Todo este espacio. Incluso podría poner que mejor sería aquí. ¿Por qué? Porque al final brincó de acá hasta acá abajo. ¿Qué hizo aquí? Que empezó a caer, caer, y justo empezamos a ver otra vez estas pelotitas, que son las grandes entradas de liquidez, y vean dónde entran. Todas están en la parte baja y son enormes, entró demasiada liquidez. Vean esto. Vean cómo entra liquidez aquí. Pero me voy a... Es un poco más chico, porque no quiero que sea la pura vela. ¿Ok? Entra liquidez, liquidez, liquidez. Todavía aquí lo empujan y no tiene fuerza. Pum, pum. Fíjense bien esta vela, cómo baja, rechazo, y aquí está una vela del martillo durísima. Esto es una absorción como tal de vendedores, y se va para arriba. ¿Por qué? Porque si yo veo esto, acá hay demasiada venta, demasiadas órdenes límite pendientes a ser mitigadas. ¿Qué hizo? Apertura y vámonos para arriba. De hecho, aquí se ven las rayitas. Aquí metí una operación y la cerré acá. Y era para que se hubiera dejado correr. Pero la cerré en el primer retroceso. Pero yo sabía que esto podía muy fácil venir por acá. O sea, esto era de aquí hasta arriba, hasta arriba. Era una subida. ¿Ya vieron? Y justo rellena. ¿Y dónde se frena? A donde encuentra una zona de liquidez fuerte que hizo reaccionar al precio justo acá. ¿Por qué? Pues aquí está la mecha, aquí rebotó, aquí hay algo, es un precio importante. Aquí lo rompió, se lo llevó, pero acá viene, regresa y toca. ¿Por qué? Porque se viene a comer todo lo que está acá, incluso podría todavía subir por esto. Pero igual lo mismo, hay que ver qué está sucediendo en el posicionamiento, los volúmenes, que todo me diga que sí tiene intención de subir. O sea, acá la intención compradora era evidente porque tenías que ver, ok, es lo mismo que estábamos viendo en el petróleo. Fíjense, es más, vean, este es el Nasdaq, ¿eh? Bien, fíjense bien. Déjenme, voy a abrir aquí el... Miren el patrón de aquí del petróleo. ¿Ya vieron? Acá abrió y me dejó un espacio. Aquí no se pintó nada. Pero miren lo que empieza a ver. ¿Ya vieron? Empieza a ver posicionamientos en largo, pum, 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 y empieza a romper. Es más, yo no he checado si aquí en Nasdaq del lado izquierdo hay una zona, pero yo nomás por ver los patrones de vela y lo que está sucediendo acá, es lo mismo. ¿Ya vieron? Podríamos decir que es el mismo mercado. Podríamos decir que es el mismo mercado y uno es el petróleo y otro es el Nasdaq. Nada que ver. Pero al final el mercado se comporta igual. ¿Ya vieron? Entonces aquí rompimiento, me da una apertura aquí, aquí la apertura, cierre de rompimiento, ¿qué hace? Empiezo a ver posicionamiento, 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 vámonos. Sube, 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 empieza a recoger toda la liquidez que hay del lado izquierdo y ahorita empieza a tener un retroceso. Igual del lado izquierdo, pero el Nasdaq baja la vela fuerte, empieza a agarrar lo poco que pueda haber, pero es tanta la intención vendedora que va a ir a buscar una zona de liquidez muchísimo más fuerte que es acá abajo, y aquí es donde se frena. Se frena, empieza a haber reacciones, empiezan a entrar volúmenes compradores. Fíjense bien cómo aquí empezó a entrar volúmenes. ¿Ya vieron esos volúmenes tan fuertes? Pero al final, vean este volumen. Ya ni siquiera quiso bajar ahí. Y luego este ni pudo romper, o sea, vino, tocó la liquidez acá abajo y lo rechazaron. O sea, aquí ya te estaba cantando, aquí ya clávate aquí y te puedes proteger en la parte baja y vámonos. ¿A dónde? Pues a recogerlo de acá. ¿Qué hizo el petróleo? Igual, retroceso, volúmenes compradores. ¿Hasta dónde? Tu primer TP puede haber sido el 50% del gap. O sea, tampoco te vayas así, no, es que quiero recoger todo. No, pues es que tú quieres una cosa, pero el mercado puede hacer otra. Siempre deja un poquito más. Así que déjale a la casa un poco. Pones tu TP, tus zonas donde puedes poner tu TP 1, 2, 3 y vamos. En caso de que estés trabajando con CFDs, puedes ir sacando ciertos parciales, ¿no? Si estás trabajando con futuros, pues a ver, dependiendo, si metes un contrato, pues no vas a poder sacar parciales, nada más posiciona bien tu sacada y vámonos, y ya, hiciste tu operación. Entonces, así es como funcionan los gaps. Recuerden, entonces, para resumir, hay que ver en dónde está el gap, qué tipo de gap estamos viendo, en qué posición y en el contexto. Es importante. Oye, que si se vaya a rellenar, hay que ver en dónde está el gap y qué está pasando después del gap. Si empieza a haber posicionamientos a favor de que vayan a recoger lo que dejaban en el gap, o incluso por los posicionamientos pueden ser en contra y dices, esto no va a ir por el gap, va a ir por otra liquidez allá abajo, entonces ni busques, porque si no va a ir por el gap,
Entonces estamos viendo un gap de separación, de arranque, de continuación. Entonces, dale chance que ese gap ya después vendrá. A lo mejor márcalo y déjalo ahí. Ya sabrás que hay una zona. Pero fíjate bien cómo puede estar cayendo y aquí a lo mejor va y se regresa. Pero si no, vean, aquí está vela. Gap de escape, pum, de escape, vámonos. ¿Qué es la siguiente vela? Ve cómo empujan. Siguen empujando los vendedores tan fuerte que dicen, ni vamos a venir a recogerlo ahí, déjalo. ¿Por qué? Porque tienen más intención en contrapartida y liquidez en la parte baja. ¿Ok? ¿No tienen alguna duda? ¿Qué tal, Toño? Buen día. Hola. Sí, mira, yo pregunté ahí en el grupo referente a lo de los gaps, porque normalmente los domingos cuando es la apertura veo algún movimiento interesante. Entonces el domingo pasado fue cuando se dio ese gap bajista del petróleo, pero Sí. revisando la gráfica en diferentes temporalidades da ciertos gaps, tanto alcistas como bajistas. Entonces, más que nada esa era mi duda, porque viendo la gráfica también aparece otro gap, pero ese gap no lo cerró. No sé si lo quieras revisar. ¿En qué temporalidad? A ver, déjame checar aquí en el teléfono. Ajá, y recuerda eso, o sea, hay gaps que no los cierra porque hay que ver en dónde están posicionados, ¿sabes? O sea, yo aquí lo estoy viendo en 4 horas, pero por el gap que no llenó, pues es porque a lo mejor el mercado dijo, ¿para qué lo lleno si tengo mayor liquidez en otra zona? ¿Ok? Es importante, por eso te digo, después de un gap, espera a ver qué es lo que puede estar sucediendo. ¿Ok? Es como se está viendo aquí en el Nasdaq. Llegó, rellenó, pero el contexto es bajista, ¿eh? O sea, viene bajando desde hace 2 días. Entonces, nada más vino y tuvo un pullback durísimo para rellenar ese gap y puede que siga bajando. O sea, yo no voy a decir, es que está bajando y ahorita me meto en ventas. Pues igual y no, pero solo que metes una venta, pero ya te estás metiendo para agarrar una venta por impulso. Pero la realidad es que eso puede rebotar en cualquier momento y puede bajar un poco más, agarrar liquidez y seguir subiendo. O sea, es dependiendo hasta dónde lo estén absorbiendo al mercado. Entonces, si en una temporalidad menor no rellenó cierto gap, es porque muy probable ese gap fue de continuación a otras zonas más importantes de liquidez, a donde va a ir a encontrar el precio contrapartida para poder tener su match, ¿no? Entonces, es importante saber muy bien eso, muy bien eso. Por eso yo también de repente ocupo indicadores de fuerza o volumen y divergencias para saber hacia dónde está el agotamiento y hacia dónde está el mayor interés del mercado. Entonces, si yo encuentro un gap, a lo mejor en esta parte que estoy viendo, que estoy en, a ver, vamos a poner que es el puro estocástico, ¿no? Y veo que está a la mitad de una subida fuerte, pues muy probable a lo mejor pueda venir por él o no. Pero si yo encuentro un gap del posicionamiento de mis volúmenes y velas, para ver si va a venir por él. Por eso es importante bien siempre ver esa parte, porque si no, podemos quedar atrapados, ¿vale? Sí, mira, es en la temporalidad de 4 horas y me aparece aquí, creo que fue el día 13 donde abrió con gap bajista prácticamente en 75 y se fue hasta 68 en el WTI. ¿No es este? ¿Será este pedacito? No, A ver, ya. Déjenme, voy a cerrar este programa porque este programa cuando lo ocupo con TradingView se atonta. A ver, el día 13 es este. exacto ese. Ok. Sí, o sea, al final, pero ve, ya te fijaste este dónde está. Fíjate bien. Mira, a ver, voy a hacer un poco más chica la gráfico. Ya.
Veníamos de una tendencia alcista. Fíjate, tenemos aquí, tenemos un rechazo muy fuerte. O sea, estoy viendo en velas, nada más puras velas. Rechazo muy fuerte. Cae, llena como tal este imbalance aquí, rebota en esta liquidez, aquí donde está, rebota en esta cierta liquidez, porque aquí hubo giro, o sea, aquí hubo interacción fuerte, aquí el mercado, fíjate bien cómo rompió y se lo llevó. O sea, que aquí quedó libre esto. ¿Ok? Entonces, ¿qué hace? Sube, baja, rompimiento, empieza a entrar a esta zona. Fíjate bien cómo vino, tocó este imbalance, toca, reacciona, justo rompe. ¿Por qué lo rompió? Porque aquí ya había sido de alguna forma mitigado y estas sacadas de liquidez, pues saben que acá abajo hay muchas órdenes pendientes. O sea, llámense stop loss o posicionamientos en largo. Entra. Pero la realidad es que aquí está la intención fuerte de giro y acá ya no tuvo tanta fuerza. Entonces sube el mercado y justo acá seguramente hay algo importante. A ver, mira, ya viste, acá hay una cierta, aquí hay un VIP, aquí hay un VPOC, un nodo de alto valor, así se le llama, en el cual el mercado viene, regresa, toca esta liquidez en el perfil de volumen, por decirlo, que es para saber cuáles son las zonas importantes de liquidez. Toca esa liquidez, que también tiene confluencia con esto, y acá pues ya venía posicionando. ¿Qué hace? Pum, abre fuerte para abajo, pero ve nomás, fíjate bien, este es muy parecido a esto, a este, ¿ya viste? Es de arranque, o sea, es de separación, o sea, nada más fue porque abrió el mercado y trae suficiente fuerza para llevárselo. Entonces, abre con fuerza y vámonos, se va para abajo, abre con fuerza y vámonos. No quiere decir que no se vaya a rellenar, pero pues espera que el precio esté cerca. A lo mejor puedes poner una alarma por acá cerca y vamos a ver qué sucede. Pero ¿qué es lo que sucede? Que encuentra mayor liquidez en la parte baja. Entonces va recogiendo todo esto y se va acelerando el mercado, acelerando, acelerando, todavía rompe acá abajo, pum, 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 y justo acá el precio ya viene y agarra la liquidez que generó el rompimiento de este rechazo. Entonces, si tú te pones a analizar, siempre tiene una lógica todo lo que va pasando. Pero este no lo rellenó porque está en una parte alta y fue de arranque y ya traía mucha intención. Y aquí fue seguramente donde recogió la liquidez de ventas. Entonces se cae, ¿ya viste? Por eso no lo rellenó. O sea, por eso no rellenó por eso no lo rellenó, porque al final está en una zona alta y tenía bastante intención baja para bajista, por eso no. Entonces, si tú eras posicionado en que lo vaya a rellenar, tendrías que ver, haz de cuenta esto que vimos acá abajo, que alguna zona de este lado, por ejemplo, aquí hubo un cierto rechazo interesante, fíjate bien, este rechazo que tuvo acá, perdón, acá, tuviera la suficiente fuerza para llevárselo, pero ve, no podía, aquí hay un tapón. Entonces, toca, 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 y de hecho, si vemos las velitas, si las ves en el teléfono o en la computadora, cada vez son menores. O sea, no estaban como rompiendo estructura. Entonces, acá, para poder meter una entrada, yo lo hubiera tenido que meter, fíjate bien cómo es ligeramente bajista esa línea, en las mechas. Me tendría que haber metido en una temporalidad menor, que hubiera el rompimiento, un retroceso pequeño, en corto, y que fuera como un pullback para poder subir y comerse el gap. Pero es tanta la intención que quiere bajar que seguramente aquí empieza a haber posicionamientos y se cayó. ¿Sale? O sea, regresamos a lo mismo. Si no se rellena un gap, o tal vez no lo digo, ahorita ya lo estamos viendo, ya se hizo, pero si sientes que se puede llegar a rellenar o no, hay que ver qué está pasando, qué va a pasar después. ¿Sale? Que sí te diga las intenciones, sí se puede llegar a rellenar porque estoy viendo. O sea, es más, fíjate bien, aquí hasta el mismo estocástico, donde está en la parte alta, o sea, en la parte alta quiere decir que ya está sobrecomprado. Justo vean este punto del estocástico, donde está la línea punteada arriba en el gráfico, y luego baja, incluso vuelve a subir el estocástico en la sobrecompra, pero ya es menor a este punto. O sea, quiere decir que aquí
Este punto es como, tiene esta cierta divergencia, esta vela alcista verde, a comparación de este otro. ¿Ya te fijaste? O sea, aquí es como si fuera un doble techo, pero al final de cuentas en el estocástico me está diciendo que ya tiene menor fuerza. Por eso, muy probable se hizo el gap de apertura por acá y ven dónde está este mercado. Este mercado ya se estaba desarrollando en una tendencia bajista. Las dos separaciones de las dos líneas, tanto la línea señal y la otra, que es como una EMA, ya estaban en cortos. Entonces todo me apuntaba que al final de cuentas el mercado tenía más intenciones bajistas. Ya por eso seguramente, y aquí con los picos de estas mechas pequeñas que marqué la línea amarilla, pues ya ni estaba bajando. No había tanta intención. Aquí hay un tapón tan grande para compras que pues, el precio voy para abajo. Me agarro toda la liquidez que está por acá y ahí va, ahí va, ahí va, y se va acelerando. Y ya luego por acá empieza a ver otra vez posicionamientos, empieza a ver rechazos. Justo acá llega el rechazo, que es este mismo imbalance que tenemos por acá. Pum, se va para arriba y otra vez agarra tapón. Y es ir viendo como la estructura. Pero yo creo por eso no lo rellenó. Todo me marcaba que ya venía en ventas. Es más, esta entrada aquí es una entrada que generó acá la liquidez que hubo rompimiento en zonas previas y la vino a recoger para tener su siguiente movimiento. O sea, acá nos cantó la venta, desde acá nos cantó la venta. Acá fue la confirmación en venta y vámonos. ¿Ya me entendiste? O sea, regresamos a lo mismo que estábamos analizando acá. Hay que ver el posicionamiento, zonas previas de liquidez, donde el precio se pueda girar y se vaya para el otro lado. O sea, casi vino a recoger todo el gap gigante, porque aquí estaba marcando la intención. ¿Sale? Acá estaba marcando la intención que sí se quería girar. Y justo el tapón que lo hizo que se girara, pues es toda esta liquidez que tenemos de este lado. Toda esta liquidez que no sé qué lado ya no lo dejó bajar y se fue para arriba. ¿Ok? No sé si se respondió un poco tu duda. No, sí, claro que sí. Como te comento, siempre trato de ver el contexto, así como señala Isabel, pero sí tenía yo esas dudas, sobre todo en los gaps, del por qué en algunas ocasiones no se logra cerrar el gap. Pero sí, tienes toda la razón con lo que nos estás comentando. Y es importante. ¿Sabes qué pasa? Y digo, y eso nos pasa a todos. Eh, yo normalmente trato de empezar a analizar en 4 horas. Porque si tú te arrancas analizando en un minuto, 5 minutos, no, hombre, puedes ver millones de cosas, pero acuérdate que el contexto manda, entonces hay que ver eso. Siéntate una media hora antes o 15 minutos antes de hacer tus movimientos y analiza dónde estás parado. O sea, aquí hay que cuidar el dinero y, y esa es la parte fundamental. Entonces, viendo el contexto, haces tu análisis y pues sobre lo que estés convencido, dices, pues, me caso con mi operación y voy a buscar ese patrón. Entonces, eh, es clave que tengamos paciencia y buscar lo que estamos, pues nuestro análisis nos está dando. No es tan complicado, o sea, ahorita que ya lo vemos y analizamos ahorita el petróleo, o sea, la verdad es que no es tan complicado, nada más pues hay que ver todo lo que hay atrás, ¿no? Pues es como en un partido de deportes, no sé, de NFL, fútbol, o sea, cómo vienen los jugadores, cuántos partidos han tenido atrás, si viene lesionado uno, el otro, o sea, para saber hasta dónde está la probabilidad del partido, o sea, incluso en, no sé, Fórmula 1, ¿sí me entiendes? Es lo mismo, ¿qué es lo que está sucediendo? El mercado es lo mismo, o sea, hay que ver hacia dónde está el posicionamiento, los volúmenes, eh, el patrón de velas, a dónde hay imbalances próximos o gaps, por decirlo, es clave, es fundamental. Entonces, recuerden, es bien importante ver qué tipo de gap vi y en dónde está puesto. ¿En dónde está ese gap? ¿Ok? ¿En dónde, en dónde está el gap? Es bien importante. Porque en base a dónde está el gap es en base a qué tan probable un giro puede venir a rellenar. O qué tan probable es que no se rellene porque es un gap de iniciación o se desploma. O ese es un gap de continuación o escape, ¿sabes? O sea, no sabemos. Por eso siempre, ya vi un gap, ok, ¿dónde está el gap?
¿Qué está pasando después del gap? ¿Ok? O sea, ya viéndolo así, este gap estaba buenísimo. ¿Por qué? Porque dicen, no, hombre, o sea, este gap lo abrieron y justo lo abrieron para agarrar la liquidez que tenemos de este lado, que generó una reacción alcista muy fuerte. Y no le están pudiendo romper esa liquidez, vamos a largo. Te clavas acá, te proteges aquí, eres 1-1. O solo que seas muy agresivo y por aquí hubieras encontrado una temporalidad menor donde una protección te la dé y a lo mejor haces un 1-10. ¿Sale? Entonces sí es clave, es clave, es clave ver eso. ¿Sale? Sí. ¿Tú normalmente operas los gaps o no? Pues no es que los opere como tal, pero trato de ver si los puedo agarrar en base al contexto previo. O sea, gaps o imbalances. Y porque sé que son como imanes para el mercado. Pero hay que ver que sí vaya, que sí se vea la intención, que te le esté cantando. No, hombre, va a ir por el imbalance, va a ir por el gap, pero que me lo cante la estructura del mercado. Si no, pues mejor ni le mueves y ya nada más agarro entradas pequeñas de scalping rápidas. Pero si una entrada rápida me da el movimiento, lo dejo correr. Ya break y venías en un precio que te des por bien servido y dejas que se desarrolle. Pero, pero si los veo y me está dando, claro, es como si te están poniendo sobre la mesa la oportunidad, pues tómala, tómala, ¿sabes? O sea, hay que como que intentar ver el mercado como si te estuviera hablando. ¿Qué es lo que te está hablando? Los volúmenes, las velas, el contexto, eso, ¿sabes? La forma en que habla esta cosa. Entonces, al final hay que intentar verlo así, ¿sale? Y Sí, claro. pues no sé si, creo que quedó bastante clara. Digo, la voy a, ahí, les paso luego el link, además que la podemos subir para que la estudien, ¿sale? Y de todos modos, creo que la clase va a quedar dentro ahí de las clases prácticas ahí en Servi, entonces para que también la puedan revisar. Y me quise enfocar mucho en lo de los gaps, porque es importante, porque está como muy la parte romántica de, un gap, ya la armé, dinero en la bolsa, ¿no? Y luego, oye, es que no entró y me sacó. Sí, pues es que hay que saber bien dónde protegerse y hay que saber si en verdad logra recoger el gap o no, ¿sale? O sea, sí son imbalances, sí son zonas que quedan pendientes y el precio pues va a ir a agarrar todo eso que está sobre la mesa. O sea, de cuenta que les están diciendo aquí hay posicionamiento, aquí hay liquidez y nadie la tomó. Entonces, por eso se dice, se va a ir a rellenar el gap. Pero ¿qué tanto va a ser que si se va a rellenar? Pues hay que ver lo que está pasando después del gap, ¿no? Pero pues así está la cosa. Entonces, pues yo creo que quedó bastante claro y pues digo, podemos dejar hasta acá la clase. ¿No tengan alguna otra duda o algo, algún otro detalle? Yo no, todo muy bien, gracias. Perfecto, muy Pues bien. yo tampoco, yo la verdad que me quedó claro, pero lo que pasa que también los gaps, Toño también lo utilizan los institucionales para justo adelantar, salir de una zona de confort para coger una zona, ¿no? O de alcista o bajista, ¿no? Es correcto. Sí, 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 como la imagen que les puse. O sea, hay que Es ver, como que cuando quieres salir de una zona de confort para que no tenga que comprar ninguna nada, ni mover el mercado, lo que hacen es hacer un gap, porque lo hacen a posta y tirar para arriba o para abajo, para que salga de eso, ¿no? Para que la gente que esté ahí, para que no tenga que estar moviendo sin necesidad, ¿no? es correcto. Sí, 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 pero recuerden, el mercado siempre va a hacer lo que se le dé la gana. Nosotros trabajamos en base a probabilidades y lo que pueda suceder. Entonces hay que colgarnos en base a la probabilidad y, y no operen sin la seguridad. No les voy a decir que del 100% porque el mercado no se mueve 100% seguro, se mueve a donde quiera. Entre mayor sea el contexto, es más fácil que tengan acierto, pero entre menor sea en un minuto, se mueve hacia todos lados, pero de todos modos hay que ver dónde está el gap y qué tan factible puede ser que se rellene. ¿Sale? Entonces, siempre, siempre, siempre hay que intentar leer los posicionamientos que estamos teniendo y si es muy probable que vaya por él. ¿Ok? Perfecto. Oye, Toño, una pregunta, macho. Ya, es que lo que pasa es que estoy leyendo el libro de Tom Williams. Entonces, él dice que siempre el mercado va paralelo. Cuando un mercado
es de futuros o cuando un mercado es al contado. ¿Cuál es la diferencia de estos mercados? ¿Dónde está este mercado, macho? Porque yo intenté buscar por internet y no me salió. ¿Qué es un mercado al contado? ¿O qué son los mercados al contado? Por ejemplo, Ya. me puede sacar esa duda, macho, porque entonces ya, porque yo sé que va correlacionado uno con otro. Cuando uno baja, el otro sube, ¿no? Al contado y al de futuros o al de acciones. Sí, o sea, si un mercado al contado se cuenta como un mercado financiero donde se compran y venden instrumentos, ¿no? ¿De Financieros, acuerdo? pues, básicos. ¿Estamos? Pero ¿qué Eh, mercados son? ¿Qué mercado es ese? Dime un nombre, por ejemplo, el Nasdaq, el oro, no, el oro no es mercado contado, ¿no? por ejemplo, puede ser las materias primas, pueden ser metales, petróleo, sí, o sea, algo de lo que son divisas. Pero que al contado o el futuro. No, esos son ejemplos, por ejemplo, de mercados al contado. Ah, Sí, vale. ¿sale? Pues bueno, les voy a pasar el link para que puedan revisar esta clase. Es importante, digo, creo que se pudo ver bastantes cosas. Más que nada para que tengan en mente qué es lo que hay que ver antes de una operación, si vemos un gap, ¿sale? Entonces echen una estudiada y si no, pues sería bueno que igual podríamos ver esa parte de mercados de futuros contado, la diferencia entre uno y el otro. Y lo voy a platicar con Isabel y en esas a lo mejor Isabel se los podría explicar mucho más con profundidad para que con mucho más conocimiento y al respecto de cómo ver la diferencia de uno o el otro, ¿sale? Eso les podría ayudar bastante. Pero ahorita que sí quise dejar muy clara la parte de cómo operar un gap y qué tipos de gaps hay, ¿sale? Pues bueno, yo ya los dejo. Creo que allá es feriado. Acá donde yo estoy, pues no, es normal. Solamente las escuelas no tuvieron clases, pero pues ya es viernes. Entonces, que tengan un buen fin de semana y pues ahí estamos en el chat, cualquier cosa, ¿sale? Gracias, Toño. Buen día. Muy bien, Estén Toño, bien. Desde Madrid, macho, un gran saludo ahí. Igualmente, hasta luego, nos vemos. Muy bien, muchas adiós.